Pues bienvenidos a todos, inauguramos este espacio, soy Héctor Guerrero y este espacio que se llama Biografías en Singular y hoy tenemos la suerte de contar con José Manuel Fernández, que reside en Madrid, es amigo desde hace unos cuantos años, tenemos bastantes historias y vivencias compartidas y bueno, podría decir así por encima, tiene, si no me equivoco, 54 años recién cumplidos, que la edad es algo bastante importante, siempre hablando entre biógrafos. Es padre de dos hijos, durante bastante tiempo se dedicó, eh, regentaba una farmacia y ahora, pues bueno, en los últimos años ha dado un cambio importante a su vida, un giro profesional y bueno, hoy nos hablará de ello, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un ratito aquí agradable charlando con José Manuel. Bienvenido y muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Héctor. Para mí es un placer ser uno de tus conejillos de Indias. Maravilloso. Sí, porque bueno, ya como, como he comentado, hoy es el estreno, la inauguración, un poco estamos aquí haciéndonos a los medios técnicos y hemos estado antes probando la iluminación, estamos aquí un poco eso de pruebas, ¿no? Pero bueno, vamos a, como decíamos, a hacer aquí una charla. Pues quería, bueno, te he hecho una breve presentación así por encima, podría decir más cosas, pero bueno, mejor si quieres preséntate tú, así como tú, ¿cómo te presentarías, José Manuel? A ver, me gusta mucho que una de las cosas que hayas dicho es que soy padre de dos hijos, porque yo creo que cuando uno empieza a presentarse, normalmente la presentación que hace es como súper académica, ¿no? Y para mí ser padre de dos hijos es una de las cosas que más me ha movido. Pero bueno, realmente lo que has venido a decir es cierto, es decir, soy una persona que llevo mucho tiempo buscando, que durante muchos años trabajé en el mundo de la farmacia, tuve una farmacia y que en un momento dado, un día me desperté y me di cuenta de que ya no quería seguir por ese camino. No fue un día, a ver, no fue un... porque además cambiar de vida y más soltar una farmacia es una cosa que lleva mucho tiempo y decidí que no me veía así los próximos 20 años. Entonces, bueno, pues que había que hacer un cambio. Y desde entonces me dedico a este mundo del coaching, de la biografía, y de acompañar el cambio, porque realmente uno entiende lo que es cambiar y puede acompañar a gente que está cambiando. Ujú, muy bien. ¿Sobre qué edad aproximadamente, José, fue cuando tuviste este momento de Pues crisis, podríamos decir? Y... sí, o sea, a ver, hay una cosa que se cuenta, o sea, como todas estas cosas, eso un día me levanté y como que lo he contado muy rápido, ¿vale? Es decir, esto no es un día, es decir, de repente en tu vida empiezas a notar que lo que haces no tiene mucho sentido. Ujú, Empiezas a notar que ya no te gusta, que aparecen los domingos por la tarde, que era una experiencia que yo no había tenido. Y a mí me había gustado mucho mi trabajo en farmacia. Y esto es en torno a los 46, 47 años, ¿vale? Hace como unos 6, 7 años. Empiezo a notar, a ver, realmente hace como unos 8 años empiezo a entrar en una crisis personal, donde empiezo a plantearme muchas cosas, que mi vida no funciona. Es decir, que si tengo ahora 54, eso sería en torno a los 46 años y acaba culminando en dejar la profesión, ¿no? Vamos, en dejar la profesión y en cambiar de vida realmente, que luego también he tenido más cambios en mi vida. ujú. Pero bueno, es verdad que hay una cosa, que es que cuando uno sufre una crisis, uno lo llama crisis cuando ya la ha pasado, porque cuando la está pasando lo llama, perdona, pero lo llama putada. O sea, es decir, porque uno vive y dices, ostras, ¿qué me está pasando? Esto es una putada. Y de repente ya un tiempo después dices, no, esto ha sido una crisis. Además, cuando uno está en crisis, se encuentra un montón de gente que le dice, está fenomenal tu crisis, pues estás cambiando. Pero tú lo único que sientes es un túnel oscuro, que no ves nada, que no sabes nada, que no entiendes nada, ¿no? Eso es, sí, sí. Como, bueno, como vemos, ¿no? Muchas veces acompañando a clientes, como muchas veces vienen por eso, ¿no? Porque te encuentras en un momento desorientado, que no sabes qué decisiones tomar, te encuentras con un vacío o insatisfecho con la vida que llevas y bueno, es... Ujú, Sí, yo creo que la gente que nos suele venir a nosotros es gente que está en esa situación, porque si está feliz, pues no busca, no busca un biógrafo. Puede buscar un biógrafo porque está cerrando una etapa, porque se jubila o alguna cosa de esas, pero lo normal es
que sea gente que está en un momento de buscar un cambio, ¿no? Y esté sufriendo, porque normalmente los cambios, hasta que llega lo que tiene que llegar, que se vaya lo que se tiene que ir, pues es un proceso que cuesta. Ujú. Eso es. Y bueno, entonces así haciendo como una vista por encima así rápida, ¿qué podríamos decir? ¿Naciste en Madrid, José? Nací en Así. Madrid, soy el menor de una familia de 4, tengo Ujú, 3 hermanas mayores. La gente diría que siendo el único varón y el pequeño, fui una persona muy mimada. Los que conocen a mi madre pueden saber que no fui exactamente muy mimado. Mi madre es esta generación anterior, hija de la posguerra, donde pues siempre había sido, o sea, su frase era el halago debilita, y entonces, bueno, pues tuve que enfrentarme a una madre que siempre fue como muy, muy exigente, excepto un momento vital que fue cuando vendí su farmacia, porque yo había heredado su farmacia. Fue un momento en el que ella entendió y entendió mucho y me sentí muy apoyado. Pero si no, en general mi madre fue como muy exigente. Me formé, me llevaron al colegio alemán, porque mis hermanas, que eran mucho más brillantes que yo, iban al colegio alemán, y entonces estuve formando, que también luego he tenido que entender en mi biografía qué sentido tenía el alemán, porque bueno, luego me ha ayudado mucho. Y bueno, pues tuve una infancia, bueno, como casi un hijo único, porque ser el único chico era un poquito complicado. Y bueno, pues más o menos en una familia normal, de clase media madrileña, y bien. ujú. Muy bien. Y entonces, bueno, podemos ir deduciendo ya por lo que vas comentando. Te quería preguntar por qué momentos podríamos considerar relevantes en tu vida, en tu biografía. Momentos que se convierten en un punto de inflexión, ¿no? Podemos entender posiblemente este que comentas, ¿no? De la venta de la farmacia. Y eso o sea, es una crisis muy marcada, ¿vale? Es una crisis en el que, pues de repente se te cae el mundo, ¿no? Es decir, como lo que tú tenías más o menos establecido se te cae y empiezas a notar que no tienes esa ilusión, ¿no? Ujú, Te diría que eso es un momento duro. Vine, o sea, si tengo que mirar otras crisis, o sea, siendo como de atrás, o sea, perdón, de adelante para atrás, hay otro momento en mi vida en el que después de estar mucho tiempo haciendo una reforma de una casa que se me hace mucho más largo, iba a ser una reforma de 3 meses, mi casa habitual se convierte en 9 meses, me tengo que ir a vivir a casa de mi suegra, que no tiene nada que ver con la crisis, pero estoy viviendo 9 meses fuera de casa y hay un momento en el que vivo un estrés porque, bueno, pues por una serie de cosas muy duras. También vivo con mi mujer, la madre de mis hijos, sufre una enfermedad muy grave, pasa hospitalizada durante 6 meses y eso también es una crisis muy tremenda porque en un momento dado pierdo a mi pareja, o sea, por lo menos cuando la tengo hospitalizada, pierdo a mi pareja, a la madre de mis hijos y a mi socia de trabajo. Entonces, también me desbordo y es posiblemente lo que haga desencadenar luego la crisis, el puro agotamiento, pero pasados unos años, ¿vale? Y si puedo mirar, o sea, puedo mirar así como otras crisis. Hay una crisis a los 20 años que rompo con una pareja que tengo y también me encuentro como muy solo. O sea, hay muchos momentos. Yo diría que los grandes cambios, supongo que en mi vida y también cuando veo con la gente con la que trabajo, vienen precedidos de un momento como muy duro, ¿no? Como un momento más o menos prolongado, pero bastante duro, donde eso, lo que decía, hay que soltar lo que se tenía. ujú. Importante también, porque muchas veces nos apegamos y puede hacer que se prolongue, ¿no? Esa agonía es muy difícil también romper, llegar a un momento y decir hasta aquí, ¿no? Pero esa tendencia que tiene el ser humano, lógica también, ¿no? De aferrarse a lo conocido y a lo que nos da una cierta seguridad y estabilidad. Yo me doy cuenta, por ejemplo, trabajando con gente, que hay mucha gente que viene, te contrata para hacer un proceso de discernimiento. Tú a los 5 minutos, no por ser muy listo, porque no es el caso de ser muy listo, te das cuenta de que la persona tiene totalmente decidido aquello que te ha pedido que hacer ese proceso de discernimiento, pero que necesita mucho tiempo, o bien para escucharse, o bien para digerir la decisión que ya tiene tomada. Pues Ujú, creo que eso nos ocurre, o sea, es decir, eh, hay momentos en los que tú ya tienes tomada una decisión, pero que no te atreves todavía a creértela, ¿no? Entonces, bueno, eso ujú, también ha ocurrido. O sea, recientemente acabo de finalizar también mi relación de pareja. Entonces, también, aunque es una cosa que puedas tener decidido, tardas muchísimo tiempo y tú me has acompañado mucho tiempo en ese proceso hasta que realmente tomas la decisión.
pero la decisión ya estaba tomada. Hasta que se cristaliza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Sí. Bueno, como ha así medio insinuado José Manuel, es que no lo he dicho en la presentación, pero hemos sido compañeros en la formación de trabajo biográfico durante 3 años y compañeros hasta de la habitación donde pernoctábamos para haciendo la formación, o sea que hemos intimado mucho y hemos conocido. Te veo preparado ya ahí con algún chascarrillo. Venga, No, es suelta. que creo que no he dormido nunca, o sea, no me ha acostado nunca con un hombre tantas veces como contigo, pero me voy a decir que en una litera, él arriba y yo abajo. Así fue durante 3 años. Sí, sí, había un metro así de por medio. Bueno, pues un poco eso para que también la persona que nos vea o nos escuche también pueda saber el contexto personal en el que nos movemos, ¿no? Y bueno, ya que hemos dicho que hemos sido compañeros de la formación, te quería preguntar, ¿cómo conoces, José Manuel, el trabajo biográfico? Vale, el trabajo biográfico se basa en la antroposofía, ¿vale? Es decir, digamos que tiene unos padres que, bueno, pues que sería Liebgut y, o sea, como hay una serie de personajes, pero realmente el fundador es Rudolf Steiner. Y entonces yo vengo del mundo antroposófico porque yo ya venía de la farmacia antroposófica, ¿vale? Yo ya me había formado, bueno, la farmacia que yo heredo era una farmacia que donde se hacían fórmulas magistrales antroposóficas hace ya muchos años. Luego yo me formo en medicina antroposófica y yo luego, cuando abandono un poco la farmacia y tengo más o menos la antroposofía, después me meto en el mundo del coaching y necesito como que haya algo que me una la idea del coaching con la idea de la antroposofía. Y al final eso es donde me encuentro en el trabajo biográfico, ¿vale? Que es, en el fondo es un trabajo de acompañamiento y de algún tipo de coaching, pero con unas bases y con una visión del hombre antroposófica, ¿no? Donde se ve al hombre como el cuerpo, alma y espíritu, y bueno, pues entonces es en esa parte como muy marcada, en que toda la vida tiene un sentido, ¿no? Ujú. Eso es, sí, con una visión trascendental, ¿no? Y muy humana, intentando llegar a la esencia del ser humano, ¿no? Es lo que está aquí de trasfondo muchas veces, ¿no? Para un poco también poder contemplar cuál sería el núcleo del trabajo biográfico y de la antroposofía, ¿no? Sí, te diría que, o sea, que la gente piensa que el trabajo biográfico consiste en mirar lo que has vivido. Sin embargo, biografía viene de grafía y de bio, es decir, de escribir tu vida. Y entonces lo que tiene sentido, espera, que voy a cerrar aquí. Lo que tiene sentido es ver lo que has vivido para entender lo que estás viviendo y para poder ser tú el que decides lo que quieres vivir, ¿vale? Entonces no es tanto un trabajo para mirar el pasado. De hecho, muchas veces yo cuando trabajo con la gente les digo, cuando me hables de tu madre, a mí no me interesa si tú me dices que tu madre fue, bueno, o tu padre, para meter, que tu padre fue una persona muy dura, no me interesa saber si tu padre fue duro o no, sino me interesa tu percepción de que tú percibiste o que tú percibes que tu padre fue duro, porque eso es con lo que te has quedado. Entonces, eso es lo que va a condicionar lo que estás viviendo y es lo que va a hacer como que si ves de dónde vengo, puedo saber hacia dónde voy, ¿no? Hacia el famoso hilo rojo de la vida. Entonces es un trabajo de cara al futuro, más que de cara a Ujú. revisar pasados, aunque a veces, es verdad que a veces hay que remover algunas historias así, pues un poco más Ujú. complicadas, que todos tenemos, ¿vale? O Sí. sea, todos tenemos algo debajo de la alfombra. Sí, muy importante esto que comentas porque cuando se plantea el trabajo biográfico alguien puede pensar eso, ¿no? Como has dicho, en un ejercicio retrospectivo de quedarnos ahí un poco anclados en el pasado, pero es lo que has comentado, es vamos al pasado, pero sobre todo no buscando concretamente un dato, un hecho ahí entrar, sino intentar pescar y revivir qué huella te dejó, cómo esos primeros años o los siguientes, un poco cómo vive eso en ti para conocerte mejor y por qué te ha dejado huella y para seguir caminando, ¿no? Como estamos hablando, es un ejercicio de autoconocimiento para ir en el sentido que tú quieres tu vida e intentar ser más feliz, ¿no? Y intentar tener una vida más satisfactoria, ¿no? Conociéndote mejor y estando mejor en el mundo, con los demás, pero no lo que podríamos pensar en principio de mirar solo hacia el pasado, ¿no? Bueno, pues, y ahora que hablabas del sentido de la vida, ¿podrías decir que has conectado con tu misión de vida?
Sí, a veces cuento, me ocurrió una vez que, bueno, ahora en concreto una de las cosas a las que estoy trabajando más, además de toda la parte biográfica, son todo el tema de meditación, ¿vale? Y en concreto de meditación con un origen antroposófico e incluso uniendo el camino de la meditación con la biografía, ¿no? Porque yo creo que cuando uno medita es cuando uno realmente es, ¿no? Es cuando uno tiene la capacidad de estar en su esencia. Y me ocurrió que una persona un día me pidió por WhatsApp que le mandara, me escribió, que le mandara una meditación para un dolor de cabeza y yo no entendía mucho. Y es que lo que quería era que le dijera una medicación antroposófica. Me dijo, ¿tienes algún tipo de meditación antroposófica para el dolor de cabeza? Y entonces yo no sabía. Y luego es que se había equivocado, que quería lo que quería era una medicación. Y entonces me di cuenta de los símiles, o sea, los similares de las palabras. Entonces me di cuenta de que yo me había pasado, que me había pasado eso mismo, que cuando yo debía estar en el cielo, yo había escuchado que tenía que acompañar a las personas mediante la meditación y yo me quedé con que mediante la medicación. Y estuve durante 23 años trabajando en el tema de farmacia y luego me he dado cuenta de que realmente se acompaña más a la gente desde la meditación. ¿He encontrado el sentido de mi vida? Sí, para mí, a ver, el sentido, a ver, te diría lo primero encontrar el sentido actual, porque esto es una pregunta que si me hubieses hecho hace 10 años, la habría contestado de otra manera y posiblemente si me la haces dentro de 10 años la conteste de otra. Pero sí, el sentido de mi vida creo que es justo el acompañar a la gente a que encuentre su sentido de vida, que eso es lo que creo que tiene es donde se une además la biografía, ¿no? Donde al final tú revisas todo lo que es ese camino, y la propia meditación, que también es una manera de entrar en otro estado de conciencia y poder revisar exactamente lo que te está pasando ahora y lo que te ha pasado en otro momento, ¿no? Me parece también como que son las dos cosas. Entonces sí que podría decir que mi sentido de la vida es precisamente acompañar a otras personas a que encuentren el sentido de su vida. Muy bien, qué bonito. Comparto también contigo esa inquietud y esa motivación interior también, ¿no? De cuando ves que tu labor y tu llamada luego tiene esa utilidad, cuando ves que funciona en otras personas, ¿no? Y le da sentido a la vez a la tuya. Y creo también una cosa, y es que nuestra vida tiene sentido, o sea, nuestra vida cuando acompañamos a otro tiene sentido cuando nosotros realmente lo que participamos, más allá de lo que digamos, que como biógrafos decimos poco, más bien preguntamos, no consejos no damos ninguno, pero cuando realmente la propia historia que nosotros ponemos, como la carne que ponemos en el asador, es nuestra propia historia de salvación, ¿vale? Es decir, es todo el proceso que hemos vivido nosotros para salir de momentos complicados, de historias complicadas, de infancias más complicadas, de los momentos de crisis que hablábamos antes, ¿no? Yo siempre digo que por más cursos que he hecho, lo que más me enseñaron, lo que más me ha enseñado ha sido la vida. En concreto ahora, por ejemplo, soy padre de un adolescente y eso es un auténtico máster. O sea, eso, déjate tú de cursos, no, enfrentarse con tu hijo adolescente y además ahora mismo en una situación un poco más complicada. Entonces, creo que al final eso es lo que nos sirve, de todo el trabajo que nosotros hayamos hecho. Lo demás está en los libros y está bien saberlo, pero no nos sirve de tanto. Mm, Y sé claro. que tú también te ocurre lo mismo, Héctor. Que también tú también, lo que cuentas es tu, o sea, lo que cuentas, lo que te trae ahí es tu propia historia de salvación. Claro, de cierta manera, pues estamos todos ahí con nuestra llamada interior, ¿no? Entonces, dependiendo cada uno la capacidad o las posibilidades que tenga y la voluntad que tenga de irla atendiendo, pues nos vamos encontrando unos con otros a una altura o en un cruce o en otro, pero ahí nos vamos encontrando, ¿no? Y cada uno, pues, hacemos lo que vamos pudiendo. Pues bueno, has nombrado ya así un poco, has dado pinceladas de tu actividad, de a qué te dedicas, en qué te vas desde ese cambio, ese giro laboral que hiciste en ese momento, ¿no? De decisión tan importante. Y bueno, nos cuentas un poquito en qué proyectos o qué tipo, cómo desarrollas tu enfoque en el trabajo biográfico. Vale, yo básicamente digamos que tengo como dos campos, ¿vale? Uno digamos que sería el del acompañamiento, que también a su vez tiene dos campos, que sería uno más centrado en el coaching, que es decir, cuando una persona tiene una pregunta concreta, lo puedes acompañar mediante el discernimiento y el acompañamiento, y sobre todo la escucha. O sea, yo creo que lo que quiere la gente básicamente es ser escuchada. Entonces, en esa parte, pues tienes como muchas personas que tienen, pues que viven un momento así, una situación un poco más compleja, más difícil,
una decisión o una crisis que hablábamos antes. Entonces hay el coaching y hay algunas personas que después, o incluso ya desde el principio, quieren hacer un trabajo biográfico para entender toda su vida, ¿vale? Entonces, eso lo desarrollo tanto en lo personal como tengo otra compañera con la que trabajo junto, con Susana, y entonces ahí desarrollamos algunas biografías incluso en grupo. Tenemos una cosa que se llama el viaje biográfico, ¿vale? Que acompañamos ahora mismo, tenemos un grupo de 13 personas a las que les estamos acompañando en toda la biografía. Grupo más muy fascinante porque son personas ahora mayores que nosotros, o sea que con unas biografías muy ricas, muy interesantes. Entonces sería, digamos, que la parte como más de acompañamiento. Y mi otro campo en el que cada día estoy también como más trabajando es el tema de la meditación, ¿vale? Es decir, acompaño a algún grupo de meditación tanto presencial y los lunes desde hace 3 años nosotros tenemos una meditación online todos los lunes a las 8 para el que nos quiera. Esto se llama Meditanoia, es una meditación, esto es momento publicidad, es una meditación gratuita que ofrecemos desde hace 3 años, un poco desde los conceptos de la meditación occidental. Es una meditación que trabaja mucho con el pensar, como con el camino del pensar y superando el pensar. Y bueno, es un poco los dos campos que hago. Y luego, a ver, en esta vida del desarrollo personal uno acaba haciendo de todo, acaba desde traduciendo, llevando grupos, haciendo entrevistas, haces un poco de todo, porque te diría que sobrevivir en este campo no es sencillo. Entonces, bueno, pues al final es muy fascinante, muy bonito, pero tienes que hacer un poco como muchas cosas. Y te diría que una de las cosas, además, a las que te acostumbras es que no tienes 2 días iguales. Uno que ha estado trabajando en farmacia durante 23 años, de 9:30 a 2 menos cuarto y de 5 a 8, de repente no tiene horarios, puede trabajar con un chileno que está trabajando en una reunión a las 11 de la noche, como estar haciendo una entrevista un sábado a las 7 de la tarde, o sea, es decir, puede estar haciendo de todo, ¿no? Entonces ya no existen las jornadas o sea, las semanas de 5 días y un fin de semana, sino que esto es un poco todo mezclado, Eso es. entretenido, ¿verdad? Tú también das testimonio de esto, Héctor. Total, total, sí, sí. De mi etapa anterior a ahora, pues lo que tú dices, los días ninguno se parece al anterior, hay que ir muy pendiente de la agenda porque, bueno, porque cada tienes tus citas, tienes los proyectos que requieren sus horarios y su dedicación y todo varía hoy. Y bueno, sacando adelante, ¿no? Esta misión, esta vocación que tenemos. Y bueno, dejaremos también en la descripción los nombres de tu página web, también donde pueden acceder a las meditaciones que haces con Susana, que mandamos un saludito desde aquí, los lunes a las 8 de la tarde, ¿verdad? Hora Y española. hora española, Simplemente de ¿cierto? Sudamérica. Además que hemos cambiado Hora recientemente. peninsular, hora peninsular española, que también nos pueden ver en Canarias. Sí, pues eso, dejaremos luego en la descripción un poco de información de tus actividades también para quien quiera curiosear, informarse y pueda contactar contigo también. Y bueno, ya para ir cerrando, ya nos has contado información bastante personal de tu biografía, de tus experiencias, tus momentos vitales, tus actividades también, cómo todo esto te ha ido llevando al presente, ¿no? Un poco en hacer esta reflexión como para la persona que nos pueda estar escuchando, cómo las decisiones que van marcando y cómo esa autoconciencia y esa búsqueda interior va haciendo también que podamos ir labrando ese futuro que en un momento dado se convierte en el presente, ¿no? Con sus pros y sus contras, pero también se va convirtiendo más en la vida que yo quiero, ¿no? En una toma de decisiones que me va confirmando esa llamada, ese vacío, esa crisis interior. Luego se va corroborando y también por el camino también hay veces que se dan momentos fantásticos, ¿no? De encuentros, de ayudas que nunca te hubieras imaginado, ¿no? O gente que conoces y se dan momentos que cuando empiezas a planificar o a decidir ni se te habrían pasado por la imaginación, ¿no? Que luego la verdad es que hay muchas cosas en el camino súper bonitas y de agradecer, ¿no? Que cuando en el apoyo, la confianza de personas y proyectos que de repente van saliendo o cuentan contigo y pues bueno, son aspectos también que también se tiene una cierta ayuda, ¿no? Cuando vas tomando las decisiones correctas y como si te vas poniendo en el camino adecuado, parece que hay
a veces el viento te va soplando a favor, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, José, ¿te gustaría dejar así alguna reflexión final, un poco en el contexto, en los tiempos en los que estamos, tan convulsos, ¿no? Y un poco en esta sociedad, como se contempla en la antroposofía, ¿no? Del alma consciente, si quieres. Así es. Sí, me gustaría antes decir una cosa también para mí, es dar todo el agradecimiento a nuestra profesión de biógrafos, ¿vale? Para mí es un auténtico regalo, es decir, eh, que primero tener la suerte de que casi a los 50 años poder cambiar de vida, ¿vale? Poder sostenerlo, ¿vale? Porque no ha sido sencillo, ya lo que hablábamos antes, tienes que hacer muchas cosas, pero poder disfrutar de la biografía de personas, de entrar en su terreno más sagrado, que es su vida, de poder, en algunos casos, por ejemplo, nosotros pedimos siempre que antes de empezar un trabajo biográfico, la persona nos escriba eso, 2 folios de su vida, de poder. Es casi como una cosa sacerdotal, de poder entrar en un espacio absolutamente sagrado, de vivir la vida, de ver procesos, de ser testigo, porque no es más que ser testigo de procesos de transformación, de personas que han venido con un dolor tremendo y que mediante el trabajo que han hecho salen de ese dolor. Para mí es una auténtica gozada. O sea, quiero decir, o sea, como elevar un canto, ¿no? Porque a veces creo que en este mundo nos quejamos pues, de que no es fácil, de que es difícil encontrar eh, clientes, de que, bueno, pues de que es un trabajo de mucha supervivencia, pero es un trabajo tan bien pagado, no en lo económico, pero tan bien pagado que es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, antes me decías, ¿has encontrado tu sentido de la vida? Sí, es que es una preciosidad estar en eso. Eso por un lado, ¿vale? Y luego decir que vienen tiempos complicados. O sea, yo creo que están viniendo tiempos complicados, las circunstancias no son fáciles. Y hace un tiempo que he decidido desconectarme de las noticias porque creo que hay que intentar, es decir, no me quiero instalar en los miedos, porque los miedos vienen de una parte, ¿vale? O de la otra, que te digan, o sea, hay una parte que te dice todas las catástrofes en las que estamos, guerras, pandemias, pero hay otra gente que te dice que también estamos en una catástrofe que nos están engañando y tal. Entonces yo digo, vamos a centrarnos. eh, Seguimos un señor que era Rudolf Steiner, que decía que la verdadera verdad está dentro de uno mismo. Conectemos con la verdad que está dentro de uno mismo, que esta es difícil que se mueva, más allá de que todos evidentemente hay momentos en los que tenemos nuestras dudas, pero que son tiempos donde el ser humano se tiene que enfrentar a situaciones muy complicadas, porque también hay mucho apoyo espiritual y porque de alguna manera tenemos que dar el do de pecho y tenemos que salir y vamos a salir, porque no nos puede caber la duda de que vamos a salir. No ahora, en otras vidas, pero acabaremos saliendo. Muy bien. Sí, como si fuera una gran crisis también, ¿no? Como hemos hablado de la crisis personal, pero como si fuera una gran crisis de la humanidad, ¿no? Y en cierta manera requiere de que cada uno de nosotros vaya tomando conciencia y vaya atendiendo a su llamada interior individual, ¿no? Que va a hacer que avancemos en el buen camino, ¿no? Y, Pues y para sí. ya cerrar, también una cosa que sí que me gustaría decir es que sigo recomendando que todo el mundo haga un trabajo biográfico. Somos varios trabajadores biográficos, bueno, en España hay muchos, cada uno tiene un acento, eso es una cosa que es maravillosa. Pues aquí tenemos a Héctor que tiene trabajo, pues tiene mucha parte del karma y tiene sus conexiones con la cábala judía. Yo Y vengo más del acento coaching andaluz. y tiene acento andaluz. Hay otras personas que tienen más una vid más artística o más de trabajo con lanas, o sea, hay muchísimas cosas, entonces, pero yo les recomendaría a cada uno que no dejara de hacerse, claro, esto es, claro, cada uno arrima las cosas a su sardina, ¿no? Pero que no dejara de hacerse una biografía. Es un auténtico regalazo poder mirarse tranquilamente lo que uno ha vivido y entender el sentido. Entonces, creo que es todavía una profesión que no se conoce, eh, que no hace falta estar mal, que se puede estar bien hacer una biografía, que también se puede estar regular, que es como estamos todos más o menos, y hacer como esa insistencia, ¿no? Que es una auténtica gozada.
Además. Pues muchísimas gracias, José Manuel Fernández desde Madrid, amigo, compañero, coach biográfico. Y como hemos dicho antes, dejamos luego en los comentarios también tu actividad. Como dicen, ¿no? Esto es una maravilla, es una joya, pero de momento, por desgracia, es poco conocido el trabajo biográfico, pero bueno, poco a poco y vamos dándole un poquito de impulso a la rueda y bueno, y personas también que nos han precedido, por supuesto, si no, no estaríamos nosotros aquí. Y pues nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación hoy en el primer episodio aquí de Biografías en Singular. Y pues la verdad es que no podía haber sido con otra persona. Muchas gracias, José Manuel. Pues muchas gracias a ti, Héctor. ¿Cómo es eso? Compañero, compañero de habitación y sin embargo amigo. Pues muchas Muchas gracias. gracias, José. Chao. Chao.